El sonido del teléfono resonó en mi oficina, un timbre agudo que interrumpió el silencio del lugar. Miré el reloj, era tarde, pero eso no era inusual en mi línea de trabajo. Deslicé el dedo por la pantalla de mi celular, viendo el nombre de Tom Parker parpadeando. La expresión de su rostro, que había visto en las fotos que me había enviado, no auguraba nada bueno. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los materiales que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Laura, necesito tu ayuda, por favor. Su voz temblaba, cargada de angustia. Calma, Tom. Cuéntame qué sucede, respondí, intentando que mi tono fuera sereno, aunque por dentro ya empezaba a inquietarme. Es mi esposa, Emma. Creo que me está siendo infiel. La he visto salir más veces de lo normal y hizo una pausa, respirando hondo. Hay algo en su mirada, algo que me dice que hay otro. ¿Has hablado con ella? Pregunté, consciente de que a veces la comunicación era la solución más simple. No puedo. Me aterra lo que pueda descubrir, admitió, su voz quebrándose. Pero necesito que lo averigües. Por favor, Laura. La intensidad de su voz me convenció. Acepté el caso, intrigada por lo que podría encontrar. No solo era una posible infidelidad, había algo más en el aire, una tensión que podía casi palpar. La mañana siguiente, armada con mi bloc de notas y un par de cámaras, comencé a seguir a Emma. La observé salir de casa, su cabello rubio brillando al sol. Se dirigió a un café cercano, y yo me mantuve a una distancia prudente. La vi conversar con otro hombre, un tipo atractivo y bien vestido, pero no logré captar su nombre. ¿Qué estás haciendo, Laura? Me murmuré a mí misma, sintiendo que estaba cruzando una línea. Pero esa voz en mi cabeza no me detuvo. Tras un par de horas de vigilancia, decidí seguirlos a un bar local. Me acomodé en una mesa oscura, tomando notas mientras observaba. Emma y el hombre estaban sentados en una esquina, riendo y hablando en voz baja. La conexión entre ellos era evidente, un chispazo que me incomodaba. ¿Quién es él? Susurré, sintiendo que algo no encajaba. En ese instante, la verdad me golpeó como un rayo. El hombre no era un extraño. Era Richard Parker, el padre de Tom. La revelación me dejó atónita. No solo había una infidelidad, sino un triángulo amoroso que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podía una madre involucrarse con el padre de su esposo? El mundo parecía girar a mi alrededor mientras la realidad se asentaba. Tenía que lidiar con esto, no podía dar marcha atrás. La traición se complicaba, y mi trabajo apenas comenzaba. La tarde se deslizó lentamente mientras me preparaba para enfrentar a Tom Parker. Había recopilado información que podría destrozar su mundo, y mi intuición me decía que no sería fácil. Al llegar a su oficina, el aire estaba tenso, cargado de preguntas sin respuesta. Cuando entré, vi a Tom sentado detrás de su escritorio, sus manos entrelazadas, su mirada fija en un punto indefinido. Laura, dijo al verme, su voz un susurro. ¿Has encontrado algo sobre Emma? Tom parecía tan desesperado por la verdad que una parte de mí dudaba en revelarle lo que sabía. Sin embargo, no podía dejar que su obsesión por la infidelidad ofuscara la traición que tenía justo frente a él. Necesitamos hablar, Tom. Lo que descubrí es complicado. ¿Qué quieres decir con complicado? Su expresión se endureció, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de angustia y rabia. ¿Es sobre Emma? ¿La has visto con alguien más? Respiré hondo, sintiendo el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Sí, pero no es lo que piensas. Ella está involucrada, con tu padre. La reacción de Tom fue instantánea. Se levantó de un salto, su cadera volando hacia atrás. No. Eso no puede ser cierto. Mi padre. ¿Con Emma, estás segura? Su incredulidad era palpable, y la angustia en su voz resonó en la habitación. Lo vi, Tom. La han estado viendo en secreto. Tienen algo entre ellos, dije, sintiendo que cada palabra era un golpe en su pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesito más pruebas.
Esto no puede ser verdad, insistió, su voz ahora temblorosa. Mientras intentaba calmarlo, no podía evitar sentirme atrapada. La culpa me invadía por dentro. Tom, te lo juro. He estado investigando, y todo apunta a que hay una relación. Pero tú también necesitas ver lo que está pasando entre tú y tu padre. Con cada palabra, la distancia entre él y su realidad se hacía más evidente. No puedo creer que mi padre me haga esto, murmuró, su mirada perdida. ¿Cómo pudo traicionarme de esta manera? Antes de que pudiera responder, mi mente se desvió hacia Becher. Era un hombre influyente, pero su traición a su propio hijo era una traición que no se podía perdonar fácilmente. Tom, hay más en esto. Becher también está casado, y esto no solo afecta a ti y a Emma, sino a toda la familia. La mirada de Tom se tornó sombría, y su sufrimiento se hizo aún más evidente. ¿Qué se supone que debo hacer con esto, Laura? ¿Cómo puedo enfrentar a mi propio padre? No tengo todas las respuestas, pero lo que está en juego aquí es serio. Debes decidir si quieres confrontarlo o no, le dije, sintiéndome impotente ante la tormenta que se avecinaba. Tom se sentó nuevamente, su rostro una mezcla de furia y confusión. Necesito tiempo. No puedo pensar con claridad. Mientras me retiraba, las palabras de Tom resonaban en mi mente. La traición era un veneno que, una vez liberado, se extendía más allá de lo que uno podía imaginar. Mi papel como detective se volvía cada vez más complejo, y sabía que no había vuelta atrás. El sonido del timbre de la puerta resonó en mi oficina, interrumpiendo mis pensamientos. Susan Parker, la esposa de Becher, entró con un aire de desconcierto. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y confusión. Laura, ¿verdad? He oído rumores, pero no sé qué pensar, dijo, su voz temblorosa. Siéntate, Susan. Estoy aquí para ayudarte, respondí, invitándola a tomar asiento. Observé cómo se frotaba las manos, como si intentara calmar su ansiedad. ¿Qué te han dicho?, pregunté, intentando dirigir la conversación. Algunos amigos mencionaron que he estado ignorando cosas extrañas en mi matrimonio. Pero Becher, él siempre ha sido un buen esposo, dijo, la incredulidad palpable en sus palabras. No puedo creer que esté pasando esto. No es fácil de escuchar, lo sé. Pero es importante que sepas que hay cosas que no son como parecen, le dije, sintiendo un nudo en el estómago. La verdad que llevaba en mis manos podía destrozar a esta mujer inocente. ¿Te refieres a Emma?, Susan preguntó, su voz cada vez más baja. He visto mensajes en su teléfono, pero pensé que eran solo amigos. No quiero lastimarte más, pero Emma está involucrada con Richard. Tienen una relación, le revelé, sintiendo como su rostro se descomponía ante la revelación. No puede ser verdad, ¿por qué no me lo dijo nadie? ¿Por qué no lo vi antes?, exclamó, sus ojos llenos de lágrimas. Mientras la veía luchar con la verdad que le había revelado, mi corazón se apretó. Susan, no es tu culpa. A veces, las personas ocultan sus verdaderas intenciones. Esto está destruyendo mi mundo, dijo, y me di cuenta de que había cruzado una línea. Aunque estaba haciendo mi trabajo, estaba a punto de sumergir a esta mujer en un océano de dolor. Mientras pensaba en lo que había hecho, mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Richard y Emma están en el Hotel Crystal. Ve si tienes valor para enfrentarlos. El frío recorrió mi espalda mientras analizaba mis opciones. ¿Debería ir? ¿Debería proteger a Susan o buscar la verdad a cualquier costo? La tensión entre mi deber como detective y la ética personal me atormentaba. Pero sabía que tenía que tomar una decisión. Mientras me movía sigilosamente por el pasillo del hotel, podía sentir la adrenalina recorriendo mis venas. La luz tenue de las lámparas me guiaba hacia la habitación donde sabía que Richard y Emma se habían reunido. Cada paso que daba estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y determinación. Saqué mi cámara y, con un pulso tembloroso, abrí la puerta. La escena que se desarrolló ante mis ojos era más de lo que había imaginado. Richard y Emma estaban sentados juntos, riendo y compartiendo un momento de intimidad que revelaba la profundidad de su engaño. Tomé la foto, el flash iluminó brevemente el cuarto.
Pero antes de que pudiera hacerme a un lado y salir, escuché una voz familiar detrás de mí. «Laura, ¿qué haces aquí?» Era Tom. Su rostro era una mezcla de confusión y furia. «No. No puede ser», añadió, mientras su mirada se fijaba en la imagen que aún sostenía en mis manos. «Tom, intenté explicarle, pero él me interrumpió. Muéstrame la foto». Con una mezcla de reticencia y resignación, le mostré la imagen. Su expresión cambió en un instante. El dolor y la ira se apoderaron de su rostro. «¿Cómo pudieron hacerme esto, mi propio padre, y Emma? No puedo creer que me haya engañado así». «Tom, esto no es fácil para mí tampoco. Pero tienes que enfrentarlos», le dije, tratando de calmarlo. «Esto es más complicado de lo que parece». Sin embargo, su rabia ya estaba desbordándose. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados. Voy a confrontarlo ahora mismo». Tom se dio la vuelta, y sin pensarlo, se dirigió hacia la habitación donde Richard y Emma estaban. Mi instinto me decía que debía detenerlo, que esta confrontación podría llevar a consecuencias devastadoras. Pero en ese momento, me sentía atrapada entre mi deber como detective y la familia que estaba a punto de estallar en una tormenta de emociones. Seguí a Tom, mis pasos resonando en el pasillo. Al llegar a la puerta, la empujó con fuerza, y el sonido del impacto resonó en el aire. «Padre, necesito hablar contigo». La voz de Tom retumbó como un eco de traición, y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. La tensión se palpaba en el aire mientras me preparaba para lo que vendría, sintiendo que estaba a punto de ser testigo de una ruptura familiar que cambiaría la vida de todos los involucrados. La tensión en la habitación era palpable. Tom estaba temblando de ira, sus manos cerradas en puños, mientras Richard intentaba justificar lo injustificable. «Tom, tú no entiendes lo que hay en juego aquí. Tu matrimonio no es lo que crees. Emma. Ella me entiende de una manera que tú nunca podrás», dijo Richard, su voz cargada de una mezcla de arrogancia y desdén. «¿Entender? ¿Cómo puedes decir eso? Eres mi padre, has traicionado a tu propia familia por una mujer», grité, sintiendo que mi corazón se aceleraba. La rabia de Tom era contagiosa. No podía permitir que la situación se tornara más violenta. «Chicos, por favor, esto no es la forma de abordar esto», intervine, intentando calmar los ánimos. «¿Y tú quién te crees para intervenir? Eres solo una detective que metió su nariz donde no le importa», le lanzó Tom a Richard, su voz resonando en la habitación. La mirada de Richard se tornó feroz. «Si no te detienes, arruinaré tu carrera, Laura. No me importa lo que tengas, serás solo una sombra de lo que fuiste», amenazó, acercándose un paso hacia mí. El miedo se apoderó de mí por un instante, pero sabía que debía mantenerme firme. «Richard, yo solo estoy haciendo mi trabajo. Esta situación es destructiva para todos nosotros», respondí, tratando de mantener la calma en mi voz. Pero él no estaba dispuesto a escuchar. Fue entonces cuando Emma, quien había estado en un rincón, interrumpió con su voz temblorosa: «Basta. No quiero ser parte de esto. No quiero seguir en este triángulo tóxico». Las palabras de Emma resonaron con una claridad impactante. La habitación se sumió en un silencio tenso. «Emma, ¿qué estás diciendo?», preguntó Tom, su voz ahora llena de confusión. Ella respiró hondo. «No quiero estar con ninguno de ustedes si esto es lo que significa. Necesito alejarme de todo esto». Sin más, Emma se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Tom y Richard estupefactos. La puerta se cerró tras ella con un estruendo, y la realidad de la situación golpeó como un tren. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró Tom, su voz ahora llena de desesperación. «Eso depende de ustedes», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La tormenta que había desatado se había vuelto más intensa, pero una cosa era cierta: el juego de lealtades y traiciones había tomado un giro inesperado, uno que nadie había anticipado. La búsqueda de Emma me había llevado a una pequeña ciudad a unas pocas horas de distancia. Al llegar, el corazón me latía con fuerza. ¿Por qué había tomado la decisión de escapar? ¿Qué más estaba ocultando? La encontré en un café diminuto, escondida entre la multitud. Cuando entré, la vi sentada en una esquina,
con la mirada perdida en su taza de café. Emma, la llamé, acercándome con cautela. Ella levantó la vista, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y temor. Laura, ¿qué haces aquí? Su voz temblaba ligeramente. Vine a buscarte. Necesitamos hablar. No puedes seguir huyendo, respondí, tratando de mantener la calma. Se encogió de hombros, como si la vida se le hubiera vuelto demasiado pesada. No sé si quiero hablar. Todo esto me ha sobrepasado. Si no lo haces, Rachel saldrá impune. Necesito tu testimonio para llevarlo ante las autoridades, dije, intentando apelar a su sentido de justicia. Emma suspiró. Después de un largo silencio, finalmente asintió. Está bien. Haré lo que sea necesario. Al llegar a la estación de policía, el ambiente se sentía tenso. Emma y yo estábamos en una sala de espera, y podía sentir su nerviosismo. ¿Estás lista? Le pregunté, intentando infundirle confianza. No lo sé. Tengo miedo de lo que pueda pasar. La ansiedad en su voz era palpable. Lo importante es que digas la verdad. Ellos deben saber lo que Rachel ha estado haciendo, le aseguré. Cuando entramos a la sala de interrogatorios, el oficial nos recibió con una mirada seria. Emma comenzó a relatar su historia, y a medida que hablaba, su voz se volvió más fuerte, más clara. Reveló cómo Rachel había utilizado su influencia para encubrir escándalos, manipulando a aquellos que se interponían en su camino. Finalmente, tras un par de semanas de investigación y testimonios, la noticia llegó como un trueno. Richard había sido arrestado por fraude y abuso de poder. La comunidad, que lo había admirado por tanto tiempo, ahora lo miraba con desprecio. Tom, a pesar de su dolor, comenzaba a entender la magnitud de lo que había ocurrido. Cuando se reunió con su esposa, pude ver en su mirada un atisbo de reconciliación. Ambos estaban heridos, pero había una chispa de esperanza en el aire. Al salir de la estación, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Este caso había sido uno de los más complicados de mi carrera, pero sabía que la justicia había prevalecido. Mi reputación como detective se había fortalecido, y aunque había perdido una parte de mi fe en la lealtad, gané una nueva perspectiva sobre la verdad y la redención. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, dale like y comenta tu opinión sobre este caso. Estoy muy interesada en leer tu comentario. Y si quieres investigar o superar una traición, conoce los libros que recomiendo. El enlace está en el primer comentario fijado. Ahora voy a dejar en la pantalla una sugerencia de otro caso muy polémico que investigué. Esta otra historia es aún más interesante que esta. Haz clic y ven a ver.